Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaba como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los pueblos y caseríos de alrededor y compren algo de comer. Él le respondió: Denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos los hicieron sentarse por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 12 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastas de pan y de peces. Los que comieron eran unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, reflexionamos el Evangelio diario. El Evangelio que da vida, el Evangelio que nos ayuda en cada instante de nuestro quehacer cotidiano, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el hogar, cuando estamos estudiando, cuando tenemos ciertas situaciones las cuales tenemos que enfrentar. La palabra de Dios está ahí para darnos esa fuerza que necesitamos. También, como toda intención de todos los días, rezamos por el fin de esta pandemia. Hay un repunte de los rebrotes por la variante Omicron. Hay que tener mucho cuidado. Estamos a puertas de una tercera ola. Esperemos que no sea una ola de estas como la segunda, que fue desastrosa y totalmente penosa y terrible para mucha familia. Y hay que seguir con los protocolos propios del cuidado, sí, todos los días. Rezamos por los que están en cuidados intensivos, por los que ya fallecieron, por su descanso eterno. Y también encomendamos a nuestra patria, el Perú. Siempre pedimos por el Perú, por una estabilidad política, económica, para que haya más empleo, para que baje la inflación, para que se luche por los derechos de los más pobres, los más necesitados, los más vulnerables, los que sufren el día a día, el costo de la vida. Sí, pedimos por eso. Que nuestras autoridades siempre apuesten por el Perú, por cada peruano, no por grupos políticos ni intereses mezquinos. El Evangelio del día de hoy se mueve en el acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sí? Jesús se revela como profeta en esta multiplicación. Si nos damos cuenta, primero hay una preocupación profunda de Dios. Dice: andaban como ovejas sin pastor. Es decir, la multitud que seguía a Jesús eran como gentes que estaban desorientadas, que no tenían rumbo, que su vida no tenía un profundo sentido. La oveja sin pastor es una oveja que va a la deriva, no sabe si está en buenos o malos pastos. Siempre la oveja perdida va a querer regresar al rebaño, pues estas ovejitas para Jesús son como abandonadas, como que propiamente debe haber un pastor que llene sus vidas, cuide el rebaño. Y Jesús, para un poquito menguar esta compasión que tiene hacia esas ovejas, se pone a enseñarles muchas cosas. Aquí viene la parte
del maestro, ¿sí? Es un pedagogo, es un maestro y va enseñándoles muchas cosas. Y sabemos que al enseñar Jesús no utiliza pues un lenguaje bastante, no sé, eh, ya retórico, un lenguaje bastante, no sé, muy elaborado, sistematizado, ¿no? Jesús enseña con ejemplos propios de la vida, ejemplos tan comunes y sencillos como del campo, las ovejas, la semilla, el sembrador, etcétera. Entonces, el modo de enseñar de Jesús es muy sencillo, muy, pero muy sencillo. Las parábolas muy sencillas. Es que cuando uno tiene ganas de enseñar como maestro a los más pequeños, siempre utiliza los ejemplos más sencillos para su comprensión. Por eso Jesús es maestro de maestros. Y bueno, avanzando en el Evangelio, los discípulos se percatan que están en despoblado, ya es muy tarde y hay que despedirlos, que se vayan a unos pueblos y caseríos alrededor y que compren algo de comer. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? La parte un poco fría de los discípulos ante la multitud que está ahí acompañando a Jesús. La tarde ya va cayendo, el día está en declive y lo primero que piensa el discípulo es, oye, hay que lavarnos las manos aquí porque si esta gente se queda, no vamos a poder alimentarlos, o sea, nos vamos a ser responsables de todo ellos y a nosotros como que no nos va bien esto. El hecho de ser un poco más solidarios y corresponsables del otro. Si el primer sentimiento del pastor es lástima porque son ovejas como sin pastor y abandonadas, le falta al discípulo entrar en sintonía con los sentimientos del pastor. Claro, el pastor tiene lástima, pero lo que muestra el discípulo es no, abandono, que se vayan, que tomen su propio rumbo. No somos responsables de ellos. Y Jesús, frente a esta actitud, ¿no?, le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿qué tenemos? Y los discípulos siempre hablan de dinero, en este caso 200 denarios no es nada para dar de comer a toda esta multitud. Como si el dinero solucionara todo en la vida. No, hay gente que tiene mucha y es totalmente infeliz. Hay gente que no tiene nada y lo necesita porque quiere ser por lo menos algo feliz, sobre todo en la satisfacción de sus necesidades primarias, ¿no? Las básicas. Pues van y van a decirle a Jesús con cuánto cuentan, qué recursos tenemos. No lo midamos por el dinero, a ver, vamos a ver por otra cosa, ¿qué tenemos? Y tienen lo poco, 5 panes y 2 peces. Uy, 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 esto no es nada. Esto es irrisorio, esto es lamentablemente un recurso que no tiene la capacidad de alimentar a tantos, casi a nadie. Sin embargo, Jesús manda que la gente se sentase en la hierba, que hagan grupos. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos se sienten. Son sus ovejas y los discípulos a servir. Los discípulos a llevar el pan y los peces a los grupos. Por lo menos el discípulo tiene que aprender a servir como el maestro. Y hay un dato muy importante en este evangelio, ¿no? No solamente el discípulo hace de servidor, que tiene que llevar la comida a los grupos formados de 100 y 50, sino en la propia multiplicación, Jesús dice, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y ahí vino totalmente la multiplicación. Alzar la mirada al cielo. Un gesto muy común en todo aquel que en el momento de la necesidad se lanza a hacer. Cuando sentimos necesidad de la ayuda de Dios, cuando alguien está grave, mi familiar,
Cuando alguien está sufriendo un problema, un accidente o lo que sea, lo primero que hacemos es levantar la mirada al cielo para decir, Dios mío, ayúdame, no me abandones. Sí, el hecho de levantar al cielo es algo muy, no sé, muy común en nosotros, sí. A veces como súplica y a veces hasta como reclamo. Pero la mirada al cielo ha de ser una mirada de oración y confianza. Si no tengo nada hoy día ni para comer, alza la mirada al cielo, extiende las manos y di, Padre, Padre, no dejes que tu hijo no tenga el pan de cada día. Que todos tus hijos tengamos el pan de cada día. Y van a ver, nadie morirá de hambre. Todos tendrán algo que llevarse a la boca. La mirada al cielo es muy importante porque es mirar al infinito de la gracia y de la providencia divina, que todo lo da en el momento en que se lo pedimos. Y bueno, es una oración profunda de Jesús, lo que hace es multiplicar, el milagro de multiplicar y saciar a la gente totalmente del hambre que sentían, del extenuados que están por el camino, por el seguir a Jesús, y Jesús se preocupa realmente por ellos, por una enseñanza espiritual y por un alimento corporal. Qué bueno es Jesús. Hemos de aprender nosotros lo mismo, la solidaridad y el amor a los que más nos necesitan y no poner peros a la hora de poner las manos a la obra para ayudar. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.